que lo desarrolle, pueda darle una tónica de centrar en la importancia que se le da a los derechos y cómo esto empodera a los ciudadanos, y lo que marca una diferencia con las diferentes constituciones que hay actualmente, sobre todo en los países que tienen ese sistema legal, ¿no? Exceptuando al Reino Unido o Estados Unidos, que tienen un sistema diferente. Bueno, un poco esto que ya mencionó Fede, ¿no? El tema de bueno, cómo surge Correa, ¿no? Efectivamente, en el año 2006, 2005, 2006, el Ecuador se encontraba en un momento de crisis terrible, sistémica, y bueno, surge esta figura de Rafael Correa, que es un outsider, digamos, no pertenecía a ningún partido político, y esto marcaba una diferencia con, por ejemplo, en ese momento, con otros líderes sudamericanos, por ejemplo el caso argentino y brasileño, ¿no? Que venían de partidos consolidados, ¿no? Y que, digamos, no existían este afán de recomponer el régimen político, digamos. O sea, era un poco ver cómo había una redistribución más equitativa, pero dentro de una institucionalidad, ¿no? Que no suponía un cambio drástico, ¿no? En cambio, en este momento Rafael Correa plantea una pretensión de recomponer el régimen político desde las estructuras, y digamos, impone una ruptura radical, ¿no? del sistema, y una reconfiguración del espacio político, ¿no? Digamos, lo que difundió fuertemente la ruptura con los partidos políticos que habían llevado al Ecuador a ese estado, ¿no? Y planteó el total cambio de estructura de poder, postulando él solo, únicamente, sin candidatos para la Asamblea. Lo que decía Fede, ¿no? O sea, era simbólicamente decirles: yo postulo a la presidencia, si ustedes me eligen, lo que voy a hacer es convocar una nueva asamblea, y luego de esa nueva asamblea que reconfigura el espacio, me eligen nuevamente y elegimos todos los nuevos representantes que ustedes van a tener en el Congreso, ¿no? Entonces, un rompimiento de la base de las estructuras del sistema político que en ese momento reinaba en el Ecuador, ¿no? Entonces, claro, las asambleas constituyentes son una oportunidad, digamos, el discurso era una oportunidad de representar la comunidad política, ¿no? No mantenerlo dentro del mismo espacio constitucional, no tratar de cambiar dentro del mismo marco constitucional, sino romper desde abajo. Bueno, y la estrategia fue una estrategia de sistema, ¿no? Lo que decía, no presentación de candidatos al Congreso, desmantelamiento de composición del orden político constitucional, y bueno, como producto de eso, 8 de cada 10 votaron por el TIC para la Asamblea Constituyente, y alcanzó 80 de 130 escaños en la Asamblea, ¿no? Con eso se pudo hacer una convocatoria mucho más grande, con la participación de la sociedad civil. La anterior constitución del año 1998 fue una constitución que hizo en un cuartel militar, ¿no? Rodeado de militares que no dejaban entrar a la gente, y fue, digamos, un entramado ahí de intereses los que hicieron que se haga esa constitución del 98. En cambio, en el 2008 se hizo en un lugar muy representativo para el Ecuador, en un lugar llamado Montecristi, que está en la costa ecuatoriana, y se convocó a la sociedad civil, a movimientos sociales, a movimientos indígenas, etcétera, para que durante muchos días aportaran con sus explicaciones, sus diversas preocupaciones, y como resultado de eso se dio la Constitución del 2008. Yo quiero aquí centrarme en lo que da sustento a las constituciones, digamos, de todo el mundo, que es la composición del Estado o el sentido que se le da al Estado,
que principalmente se le configura en los primeros artículos de la Constitución. En el artículo 1 de la Constitución del Ecuador se dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Esto rompe con lo que clásicamente el positivismo pudo imponer en las otras constituciones que reinan, por ejemplo, en Sudamérica o en Latinoamérica en general, que es la Constitución que establece el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho no es otra cosa que el poder del Parlamento, el poder concentral del Parlamento, el poder de la ley, para poder aplicar, para poder someter a los derechos, ¿no? En el Estado constitucional, la Constitución determina el contenido de la ley. Este es el caso ecuatoriano, el acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura del poder. Este Estado va de la mano, bueno, el Estado constitucional, en el caso del Estado ecuatoriano, es un Estado con estructura, derechos como fin y democracia como medio, que es lo que voy a desarrollar un poquito más adelante. Rápidamente, bueno, la diferencia del Estado legislativo, el Estado de Derecho, que es lo que prima las diferentes constituciones latinoamericanas, en el Estado constitucional la centralidad está en la persona y no en la ley. En los derechos, la fuente es la Asamblea Constituyente, es decir, se le da importancia a lo que el pueblo directamente pudo generar a través de la Asamblea Constituyente que está plasmada en la Constitución, con una enumeración bastante exhaustiva de los derechos, y no lo que pueda luego legislarse en el Parlamento. No es solamente una constitución de principios, sino también una constitución con detalle de derechos, con un desarrollo de los derechos importantes. Esto va de la mano con el Estado constitucional y el Estado de derechos. ¿Qué significa de derechos? Que el poder público y privado están sometidos a los derechos. La centralidad está en los derechos y no en lo que nuevamente la Asamblea puede decir, que es lo que ocurre en el Estado de Derecho. Que los derechos están sometidos a la ley. Si existe un principio en la Constitución que las personas, los ciudadanos tienen derecho a la vivienda, si es que eso no se legisla luego desde el Parlamento, no se puede demandar un derecho a la vivienda, no se puede reclamar la vivienda solamente con un precepto constitucional, tiene que luego desarrollarse una ley. Lo que sucede en el Estado de Derecho es que ese enunciado constitucional puede ser directamente demandado en sede judicial, sin que exista necesariamente una ley. Digamos, la importancia de la Constitución radica en eso, de tener una fuerza vinculante y una aplicación inmediata. Los derechos, que son creaciones y reivindicaciones anteriores y superiores al Estado, someten y limitan todos los poderes. Eso es lo que sucede actualmente en el Estado constitucional. Obviamente esto va de la mano de una reestructuración del sistema de justicia que este año se logró por fin avanzar en eso. Los jueces tienen que tener claramente la visión de que la Constitución puede ser aplicada directamente, que los derechos consagrados en la Constitución pueden ser aplicados directamente sin pasar por alguna ley que lo desarrolle. En un momento voy a entrar un poco en de qué derecho estamos hablando. Entonces, bueno, el Estado es un Estado de Derecho constitucional, Estado de Derecho solamente, la Constitución somete al Estado, pero en el Estado de derechos, los derechos de cada uno de los ciudadanos someten al Estado. Además, la centralidad se encuentra en los derechos, en las personas y en los colectivos, en los pueblos, ¿no? Esto va con un tercer punto, que es Estado constitucional de derechos y justicia. Aquí es lo que yo este es el ejemplo más claro de cómo se puede aterrizar este tema. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo: las personas tienen derecho a una vivienda adecuada y digna. Si eso es lo que dice la Constitución, por ejemplo, si aquí en España, en la Constitución española dice las personas tienen derecho a una vivienda adecuada y digna, uno con ese precepto constitucional no puede ir al juez y decirle: yo tengo derecho a una vivienda y usted me tiene que dar una vivienda. No puede hacerlo, porque tiene que haber una ley. Tiene que haber una ley que le diga cómo tiene usted que dirigirse al juez o con base en qué se puede reclamar esa vivienda. Entonces, en el caso ecuatoriano, la Constitución establece un mandato de maximización mediante el cual la persona que siente que está vulnerando, no está cumpliendo un derecho que está en la Constitución, puede ir directamente al juez y decirle: mire, yo tengo un problema con la satisfacción de este derecho, al juez.
Y después va a decir, bueno, ¿qué me dice la Constitución? La Constitución me dice que las personas tienen derecho a una vivienda adecuada y digna. Esta persona tiene la vivienda adecuada y digna. Entonces el juez empieza a analizar si es que efectivamente se cumple con la Constitución. Y si no se cumple, puedo ordenar al Estado a hacer que se cumpla directamente, ¿no? Entonces no tiene que haber una ley, no tiene que haber un análisis legislativo para el caso concreto de si, para ver si se puede aplicar o no el derecho. Entonces en este momento, el momento que el juez pueda aplicar ese mandato de maximización y adecuarlo al caso concreto, habrá una realización de la justicia. Entonces es por eso que es un Estado de justicia. Es por eso que en el artículo 1 se establece que es un Estado de justicia. Entonces, esta unión de Estados constitucionales, de derechos y justicias, que va de la mano con una reestructuración del sistema de justicia, que los jueces, digamos, puedan entender esto, marca una gran novedad en torno a las otras constituciones, principalmente de la región. Y bueno, ¿y de qué derecho estamos hablando? Estamos hablando de que la Constitución se divide en los derechos en grandes grupos. Hay un grupo que es el grupo de derechos del buen vivir. Estamos hablando de agua, alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, vivienda, salud, trabajo, seguridad social. Esto lo voy a desarrollar un poquito luego. Luego existe otro apartado, otro capítulo, una numeración de más derechos de personas y grupos de atención prioritaria, ¿no? Aquí encontramos a los migrantes, a las personas adultas, embarazadas, etcétera, que por su especial condición tienen, digamos, protección especial, ¿no? En el caso de derechos de buen vivir, bueno, resalta el tema del agua, ¿no? En la Constitución expresamente se establece que el agua como derecho humano, no como un bien público, un servicio social, sino como un derecho humano y como patrimonio nacional estratégico de uso público, ¿no? Entonces, en esta condición de derecho humano, digamos, es la base fundamental para el ejercicio de los otros derechos, digamos. Sin este derecho no se pueden ejercer los otros, ¿no? Digamos, es la base de los otros derechos. Y bueno, y aquí hace un par de meses hubo el caso de que el Ejecutivo destinó 2.300 millones de dólares a los gobiernos locales. Digamos, el servicio del agua, si bien es un derecho humano, es competencia directa de los gobiernos locales, ¿no? De las provincias, pero digamos, en este caso el Ejecutivo destinó esta cantidad de dinero para que en el año 2017 ya esté cubierto casi el 98-99% de la satisfacción de este derecho, ¿no? En la totalidad del país. Bueno, y hablando de un país como el Ecuador, este es un número bastante importante, ¿no? También se reconoce el derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos. Se promueve la soberanía alimentaria. La educación es un derecho de las personas y un deber del Estado. Por ejemplo, acabamos aquí, si alguien que no ve satisfecho su derecho a la educación, puede ir donde el juez y decir, bueno, es el deber del Estado, entonces el juez tiene que decir al Estado que tiene que cumplir con eso directamente. Es un eje estratégico para el desarrollo nacional. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles. La salud y la seguridad sexual son derechos garantizados por el Estado. Existen otro apartado de derechos, que son derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Existe un reconocimiento a las comunidades ancestrales, digamos, un reconocimiento constitucional como colectivos que pueden demandar tanto colectiva como individualmente los derechos. No existe una restricción de que esas comunidades tienen solamente derechos colectivos, sino también individuales. Y puede haber demandarse un derecho individual dentro de toda la colectividad. Derechos de participación también es otro capítulo en donde se establece lo que hablábamos hace un momento, la democracia directa y cómo la participación ciudadana se da en todos los niveles de gobierno, a nivel de las entidades públicas. Tiene que haber consejos ciudadanos sectoriales, a través de los cuales se logran demandar todas las inquietudes que tienen los ciudadanos, y eso se puede llevar a establecer como políticas públicas.
¿no? Digamos, la visión compartida de lo que es política pública. Derecho a la naturaleza, bueno, derecho a la naturaleza es una innovación constitucional única. Se establecen varios artículos en donde se desarrolla el derecho a la naturaleza. El artículo 71 establece que la naturaleza, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Bueno, este es un claro ejemplo de cómo esta Constitución trata de romper con el positivismo y esta visión subjetiva del derecho, ¿no? Que solo los seres humanos pueden tener derechos. Es igual, también es un derecho progresivo, ¿no? Que no, digamos, no puede tener una identidad de la noche a la mañana, se va haciendo con el tiempo, pero es una clara muestra de hacia dónde va el gobierno, el proceso ecuatoriano, planteando este tipo de derechos, ¿no? Un claro ejemplo del ejercicio de este derecho, bueno, que también el derecho a la naturaleza lo ejercen los seres humanos como representantes de la naturaleza, ¿no? Dentro de un sistema jurídico puede haber una representación y eso lo haría digamos, el ser humano en representación de la naturaleza. Es el caso de Yasuní Tetés, no sé si alguien ha escuchado el caso del proyecto Yasuní Tetés, ¿no? Bueno, el presidente Correa en el año 2007, en la Asamblea de la ONU en 2007, propuso dejar de explotar 850 millones de barriles de petróleo, dejarlo bajo tierra, que es alrededor del 20% de las reservas nacionales, a cambio de recibir de la comunidad internacional 3.600 millones de dólares, que equivale al 50% de lo que recibiría el Estado si explota el petróleo. Entonces, claro, este es un proyecto totalmente innovador que busca satisfacer digamos, esta demanda mundial de dejar de emitir CO2, ¿no? Porque, digamos, esto serviría para todo el mundo, el hecho de dejar de explotar el petróleo, pero a cambio de que le den un porcentaje de lo que se podría percibir si se explotara, ¿no? Y bueno, estamos hablando aquí de la reserva más biodiversa del mundo, y en donde se encuentran dos pueblos de alineamiento voluntario. ¿Y se hizo?